Ayer, cuando empezábamos nuestro programa, estábamos hablando de todo el entramado que resultó de la quita de retenciones, que finalmente duró 72 horas, que llevó adelante el gobierno nacional para, en principio, lo que uno podía suponer que era el campo, y hurgando un poquito, pudimos comprobar después que en realidad era para 10 jugadores fuertes del mercado, si querés menos de 10, que se llevaron, después de liquidar los 7.000 millones de dólares que el gobierno necesitaba recaudar, se quedaron con 1.500, que fue lo que el gobierno les eximió de pagar de impuestos y que hubieran ido a las arcas del fisco argentino, con lo cual el Estado hubiese podido cubrir algunas de las tantas cuestiones que no cubre. Por ejemplo, esta tan en boga que es el tema de la discapacidad y un montón de otras, financiamiento a universidades, lo que se les ocurra. Pues bien, ayer nosotros decíamos quiénes eran esos jugadores del mercado que se llevaron todo lo que se llevaron. 72 horas después de la medida que había sido anunciada para una duración de algún tiempo más, porque decían que iba a llegar hasta el 30 de octubre, el gobierno, como juntó los 7.000 millones de dólares, dijo hasta aquí llegamos y volvió a las retenciones o al esquema de retenciones anterior. Un poco porque seguramente fue lo que le pidió Estados Unidos, así lo dejaron entrever a través de las redes sociales las principales voces vinculadas al Fondo Monetario o al entorno del presidente norteamericano Donald Trump, a la diplomacia norteamericana, a la economía norteamericana, y otro poco quizás también porque el gobierno ya había acordado con estas cerealeras, porque en 72 horas resolvió la situación. Y lo que aparece ahora en superficie es alguna derivación o las derivaciones del caso. En la afectación real al bolsillo de los laburantes, es interesante ver cómo los supermercadistas ya están diciendo que le empiezan a llegar listas de precios con un aumento de entre el 3 y el 7%. Esto va a tener un impacto en la inflación del mes que viene, que ya no importa tanto como la midan, porque igual la guita no alcanza, pero por sobre todas las cosas tiene un impacto real en el bolsillo de los laburantes. Ya no en ese campo del que hablábamos en la víspera, porque a la plata se la llevaron todas las cerealeras multinacionales y hasta una China, ¿no? ¿Quién pudiera pensar que los liberales más locos del mundo le van a dar plata a China? Y como consecuencia del impacto de la medida, además de lo que vamos a ver en la góndola, ya los sectores vinculados a carnes también se pronunciaron que va a haber un incremento. Un brazo de apoyo fundamental al gobierno también puso el grito en el cielo. ¿Quién? Nada más y nada menos que la sociedad rural. Porque la sociedad rural también descubrió que la estratagema del ministro de Economía, el endeudador más grande de la historia argentina, Luis Toto Caputo, era juntar el dinero como producto de un acuerdo bajo cuerda con las cerealeras que se llevaron todo. Entonces aparecen ahora derivaciones que son interesantes. El gobierno, para saciar a esto que llaman los mercados, que son jugadores de la timba financiera, al riesgo país no lo sube usted cuando va a la verdulería, ni mi tía Lina cuando va a la despensa. Al riesgo país lo sube, no lo bajan los acreedores, bonistas, etcétera, etcétera, de las grandes cadenas de especulación, casi siempre vinculadas al capital financiero internacional, que dicen, este acreedor nuestro es probable que no tenga guita para pagarnos, entonces crece el riesgo país. Estos actores, cuando aparecieron los 7.000 palos, dijeron, ahora nos van a pagar, estemos tranquilos. Y enseguida bajó el riesgo país. Y enseguida bajó el dólar. Y enseguida subieron los bonos. Y enseguida subieron las acciones. Ahora, ¿quién se beneficia? Es la pregunta con este juego de timba financiera. ¿Han visto ustedes si hasta la mismísima sociedad rural, la pucha, se ha apoyado a este gobierno ideológicamente? La sociedad rural, ¿se acuerdan que lo recibieron a Milei
con pompas no hace tanto tiempo allí y juraron juntos terminar con el populismo. Si esa sociedad rural está enojada, ¿qué le queda para usted, vecino de a pie? ¿Qué le queda a usted que va a ir mañana y va a pagar más caro en la góndola cualquier producto? ¿Qué le queda a ustedes que pensaban que este gobierno venía para proteger al campo de aquel populismo que lo había fundido con la 125 y en realidad en lugar de proteger al campo se la dieron a 10 cerealeras que se llevan la guita antes de cobrarla ya a los países en los que tienen sus sedes, que nunca son acá en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe, en Córdoba? Se volvió a complicar el gobierno porque entre las recomendaciones que le hizo Estados Unidos para prestarle una guita que todavía no apareció, uno ha podido leer, uno ha podido descifrar que lo que le piden es, che, además de ordenar esto que tiene que ver con la macroeconomía, nosotros lo que le pedimos es que no tengan más bolonquis políticos, que no se peleen con todo el mundo, que no dejen disconformes a todos los sectores habidos y por haber. Y la política es lo que al gobierno no le funciona. No le funciona porque la maneja alguien que no tiene expertise, como la hermana del presidente. No le funciona porque además, cuando nadie puede ganar absolutamente nada en términos políticos, es muy difícil acompañar. Y hasta sus más silenciosos acompañantes, como puede ser el gobierno de Puyaro, o hasta los más ruidosos, como pueden ser estos energúmenos del Twitter, recalcularon en los últimos tiempos, porque tampoco son ganadores de esto. En un esquema en el que no hay ganadores es muy difícil hacer sintonizar la política. Entonces nos encontramos hoy en una situación en la que el gobierno se privó de recaudar 1.500 millones de dólares, que hubiese sido lo que correspondía al fisco si se dejaba el esquema de retenciones anterior. Se malenquistó con sectores aliados, como por ejemplo el campo, no el campo trabajador, sino el campo ocioso, los dueños de la tierra, la sociedad rural argentina. Se malenquistó con los sectores que hasta el momento le valoraban la idea, por lo menos de, aún empezando a mostrarse reacios y desconfiados, le valoraban por lo menos la idea de la inflación, pero si a góndola va entre el 3 y el 7% de aumento de los productos, va de suyo que esto va a ser mella en la inflación que se va a publicar el mes que viene y que va a hacerse antes de las elecciones porque va a dar cuenta del índice de septiembre. Y se malenquista todo el tiempo con la política en general, porque desoya al Congreso, porque se caga en cualquier normativa y porque además de hacer caso omiso a cualquier negociación política, se defiende agrediendo. Este es el escenario que quedó después de las vertiginosas 72 horas que tuvieron en vilo al país, porque daba la sensación de que todo se iba al carajo y que el gobierno tenía el boleto picado. Lo que consiguió el gobierno es un tubo de oxígeno para llegar a octubre, pero sigue estando enfermo y cada vez hay menos médicos que lo quieren atender.